Nuestra ciudad está cumpliendo 434 años. Hoy vamos a analizar los acontecimientos que se dieron alrededor de la fundación, el acta fundacional y cómo nos atraviesa, ¿no?, obviamente, esta historia. Está con nosotros el profesor doctor Dardo Ramírez Braschi para poner un poco de luz en este proceso de fundación. ¿Cómo está? Hola Constanza, un gusto. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de este momento de la fundación? El mes de abril es fundamental para Corrientes, porque con él se celebra su fundación y el inicio de su existencia. El 3 de abril de 1588, el adelantado Juan Torres de Vera va a marcar un hito fundacional, y ese hito fundacional va a ser la existencia de la ciudad, que va a sobrevivir, como sabemos, por más de 4 siglos. El hito fundacional es un hito formal, protocolar, por el cual estaba perfectamente diagramado, pensado, por lo cual hubo toda una estructura pensada desde Asunción, desde España y desde las capitulaciones firmadas para fundar la ciudad de Corrientes. Y después de esa fundación va a comenzar un gran esfuerzo por aquellos primeros pobladores por sobrevivir. Y el hecho fundacional, insisto, va a ser como el embrión que generará todo un contexto regional en donde Corrientes va a ser el epicentro. ¿Y por qué se elige este lugar? Sí. Originariamente, la ciudad de Corrientes estuvo programada y pensada en su fundación. No se sabía cómo se iba a llamar ni dónde iba a estar ubicada. Ortiz de Zárate había firmado una capitulación con el rey Felipe II, por el cual debía fundar 4 ciudades en el territorio del Plata. Esas 4 ciudades van a ser Santa Fe, Concepción del Bermejo, la segunda fundación de Buenos Aires, y la cuarta quedaba pendiente, una ciudad, y se ubicó en este codo del río Paraná, en este lugar de las 7 corrientes, muy discutido si son las 7 puntas o las 7 corrientes que desembocan en la cercanía del Paraná, que va a determinar a esta región como un punto estratégico. Y la cuarta obligación o manda que tenía el adelantado Torres de Vera de Aragón, que heredó la obligación de su suegro Ortiz de Zárate y fundó la ciudad porque era una obligación para hacerlo. Claro, no solamente eso, sino ¿qué pasaba? ¿Cómo se analizaba el lugar donde se iba a fundar la ciudad? Porque también había que tener en cuenta que había pobladores, había originarios, digamos. Pueblos originarios que estaban distribuidos por toda esta región del Plata. Decía que Corrientes, en su fundación, y las ciudades hispánicas no eran improvisadas. Se sujetaban a la ley. En 1573 se aprobó una ordenanza denominada Ordenanza de Fundación de Pueblos y Ciudades por parte de Felipe II, que establecía cómo se debían fundar las ciudades, en qué lugar, dónde debían estar orientadas, la cuadrícula de qué forma debía dibujarse, si debían estar cerca de los ríos o cerca de los mares, cómo debían ser sus puertos. Y Corrientes, a escasos pocos años de aquella ordenanza firmada en Madrid, cumple estrictamente con aquellas disposiciones. Lo que estamos viendo es que hay toda una acción muy programada, muy específica, muy protocolar, muy legal en este marco fundacional. Nuestras calles tan angostas de la ciudad no es capricho que sea así. Estaban en aquellas ordenanzas que en las poblaciones de clima cálido las calles debían ser angostas y en los climas templados debían ser anchas. Este era el Código de Indias, ¿no? Sí, después formó parte de la recopilación de Indias, pero originariamente era una ordenanza específicamente firmada por Felipe II. Estaba todo ordenado, hasta cómo debían estar orientadas las calles y la ubicación de los lugares más importantes de la ciudad. Bueno, y a mí me interesaba algo que realmente me llamó la atención, que era el rollo de la justicia. Ah, sí. ¿De qué se trata esto? El rollo de la justicia es
simbólico. Forma parte del simbolismo de la posesión del espacio territorial. Cuando el adelantado o el fundador hace el acto protocolar de fundar, planta un tronco en el cual pega, o mejor dicho, lo estampa con un puñal, un pergamino que simboliza el poder del rey. Y ese rollo, ese tronco, por decirlo de alguna manera, se lo denomina rollo de la justicia, el rollo del poder, rollo de la representación del monarca. Y ante ese rollo de la justicia se producen los primeros juramentos y el propio juramento y el acto protocolar con su espada en mano por parte del fundador. ¿Qué nos queda de ese acto fundacional? Por ejemplo, en cuanto a el orden religioso, el orden del Estado, la manera de ejercer el derecho. Sí, en lo formal y en lo documental nos queda el acta fundacional, la documentación del acta, que no lo tenemos los correntinos, sino está en el Consejo de Indias, está en España, el acta original, una de las copias del acta original, y después nos queda la construcción de la idiosincrasia que de aquella fundación Corrientes va a comenzar a transformarse y a mutarse. Si bien va a tener un origen estrictamente hispánico, peninsular, luego por su entorno de los pueblos de las adyacencias va a comenzar a transformarse en su idioma, transformar en su idiosincrasia, en su religión, formar una religión con contextos generales vinculado a las interpretaciones guaraníticas y también en su idiosincrasia, su forma de ser. Y creo que eso va a ser una de las características del fortalecimiento de la identidad correntina, que no es al azar, sino es fruto de esa evolución que comienza siendo hispánica y termina siendo mestiza. Claro. Ahora, nosotros celebramos todo el mes de Corrientes y el acto central es el 3 de mayo, ¿no? Que se conoce como el Día del Milagro de la Cruz. ¿Qué lectura tiene eso? Sí, a los pocos días después del acto fundacional ocurrió una refriega entre aborígenes y asunceños españoles, en el cual en las adyacencias del fortín estaba una cruz, un madero, en donde en el ataque, según la tradición, se intentó ser quemada, pero no prendió fuego. Esto, atento a la fortísima idiosincrasia religiosa del hispano, que al no poder explicar las cuestiones físicas con leyes físicas propiamente dicho, encuentra una explicación con la trascendencia, con la fe, y le da a ese contexto la idea de milagro. La idea de milagro que tiene que ver con la connotación de la fe. Este acontecimiento que ocurrió no está registrado en los documentos, pero sí en la tradición oral, se va a instalar con el tiempo el 3 de mayo. ¿Pero por qué? A principios del siglo XIX, el obispo de Buenos Aires, cuya jurisdicción eclesiástica de Corrientes dependía, Benito Lué y Riega, muy a principios del siglo XIX, establece que esta conmemoración de la Cruz de los Milagros en Corrientes se la pase para el 3 de mayo. El 3 de mayo es la fecha que la Iglesia Católica conmemora como el Día de la Cruz. Fue cuando Helena, madre de Constantino, el emperador romano, fue a Jerusalén a buscar reliquias de Cristo. Y el 3 de mayo fue cuando encuentra la cruz de Cristo. Y ahí conmemora la Iglesia como el Día de la Cruz. Y en ese contexto de ese calendario eclesiástico se va a tomar como referencia para instaurar también la Cruz de los Milagros. Esa es la razón. Haya existido o no el milagro, hay algo que es importante históricamente. No se puede comprender en esta evolución, en esta tradición histórica de la ciudad San Juan de Vera, su origen sin la cruz. Haya existido o no el milagro. Eso queda una cuestión muy subjetiva de cada uno de interpretar y de tener su propia fe. Pero sí
la cruz está representada hoy por hoy con el acto fundacional también. Y ahí están en nuestro escudo, está en nuestra bandera y está en nuestra cuestión identitaria, que forma parte de una construcción, tal vez no documental ni positivista, pero sí una construcción cultural. Bueno, justamente hoy la iglesia la cruz es una construcción ya cultural de la correntinidad. Bueno, justamente hoy hablábamos de la herencia, ¿no? Cuando comenzábamos el programa. ¿Qué heredamos? Heredamos una tierra, pero también una historia, y a partir de eso vamos construyendo obviamente nuestra identidad, que es bueno, lo que estamos hablando. Y creo que es el punto de partida y es la fortaleza más importante que tenemos los correntinos. Es la cuestión identitaria, esa evolución cronológica, natural e histórica que hemos tenido por más de 4 siglos, que se entremezcla con nuestro idioma, nuestra forma de ser, nuestra característica en lo que creemos y de qué manera creemos la trascendencia, en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestros hábitos, nuestra cocina, nuestra forma de ver el río. Y hay una característica que después de 4 siglos de un mestizaje fortísimo va a generar como una llama identitaria que solamente lo vamos a tener los correntinos. Y eso se mostrará con el uso de la ñ, la r arrastrada, la l y esa manera muy castiza que tenemos por ahí de hablar, pero también muy guaranítica de nuestros hábitos. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Constanza. Continuamos en Escenarios.